9 de la mañana, 22 minutos. Le damos la bienvenida ahora a Sebastián Bauzá, secretario nacional de Deporte. Hay varios temas para abordar. Una de ellas es la candidatura de Uruguay para el Mundial de Fútbol 2030. Bienvenido, Bauzá, ¿cómo anda? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué estamos en ese proceso? A ver, esta historia comenzó hace muchos años, ¿no? Esta idea surge cuando el presidente Tabaré Vázquez era presidente, Macri era el presidente de Argentina. En ese momento surge la idea de hacer los festejos del primer centenario del primer mundial que se jugó acá en Uruguay allá en 1930. Por suerte han transcurrido los años, han cambiado los gobiernos tanto centrales como los gobiernos de la Asociación Uruguaya de Fútbol y la idea continúa y se han dado a la suma, aparte de Argentina y Uruguay, Chile y Paraguay, porque bien, a partir del 2026 los mundiales se van a jugar con 48 equipos. Eso de alguna manera muestra un panorama diferente, ¿no? Es muy difícil que un país único pueda organizar un mundial. Yo creo que lo que pasó en Qatar no se va a dar más. Y tampoco no se va a dar más cómo fue elegido Qatar y Rusia. En aquellos momentos la asamblea de la FIFA, que es la que nombra las sedes, votan a las dos sedes juntas, donde no fue una elección transparente y trajo aparejado todo lo que fue el tema FIFA Gate. Hoy por hoy FIFA tiene un proceso de elección en la cual tiene que ser transparente, cristalino y abierto, donde se van a tener que presentar los diferentes candidatos y esto termina en junio de este año. O sea que en junio vamos a saber si Uruguay va a formar parte o sea, ser una de las sedes, ¿no? Porque sería... No, en junio termina la posibilidad de candidatearse, vamos a decir. Bien. Nosotros ya el año pasado lo que hicimos primero fue fundar el consorcio Juntos 2030, porque la FIFA te pide que sea una sola asociación que se presenta. Esta es una asociación civil sin fines de lucro, donde el objetivo primordial es candidatearse al Mundial. Ya están las autoridades, hay asambleas mensuales, más el jueves pasado por primera vez vinimos al Uruguay con Michael Boyce y fuimos al Congreso de Intendentes porque nosotros queremos que esto sea un proyecto país. Y se presentó cuáles son las bases de alguna manera y qué posibilidades hay, no solamente de sede, sino lo que sería para un departamento que tal vez no pueda ser sede del Mundial, pero sí un lugar de concentración de selecciones, campo de juego, ¿por qué no hacer un sorteo? ¿Por qué no hacer un fanfest que se juega en los mundiales? Es decir, mostrar de qué manera cada departamento puede llegar a formar parte de este proyecto de hacer el Mundial. Ahora, Bauzá, tiene un competidor importante, ¿no? Del otro lado del océano, que es Europa. Está España, está Portugal y existiría la posibilidad de sumar a Marruecos. Ucrania ya quedó descartado, lo mencionamos hace un ratito. Allí, ¿qué tenemos a favor y qué tenemos en contra? Para hacer un checklist, ¿no? de esa cuestión. Sí, a ver, lo primero que tenemos a favor nosotros es la historia. De alguna manera la FIFA tiene... Primera sede de un mundial, primeros campeones del mundo. Y tenemos los últimos campeones del mundo, que es Argentina. Bien. Y aparte, Uruguay, cuando organiza ese mundial de 1930, fue el primer mundial organizado por la FIFA. Uruguay en aquel momento venía de ser vicecampeón del mundo por los Juegos Olímpicos que organizaban los campeonatos del mundo, porque FIFA no tenía infraestructura. Entonces, todo lo que es FIFA, todo lo que es Conmebol, todo lo que es UEFA, es decir, todo lo que es la historia de los mundiales es gracias a ese primer mundial que Uruguay organiza. Segundo, este mundial tiene que ser en el 2030 acá, porque España, Portugal, y si aceptan a Marruecos, porque Marruecos es otra confederación, está integrando la Confederación de África, que habría que ver si lo aprueba el cambio de estatutos, porque habría dos confederaciones que lo organizan, podría hacerlo en el 34 o en cualquier otro año. Yo siempre digo, acá hubo una injusticia en el deporte que ojalá no se vuelva a repetir. En 1896 fueron los primeros Juegos Olímpicos en Grecia. En 1996, cuando tendrían que haber sido de vuelta en Atenas, por un tema económico, se hace en Atlanta y después se dan cuenta que hubo un error y tuvieron que arreglarlo a los 4 años llevando los Juegos Olímpicos en Grecia. Esperemos que esto no pase en la FIFA y que de alguna manera
se valorice lo que se hizo hace 100 años, porque Uruguay en ese momento también estaba festejando el centenario. Era una situación ideal para Uruguay organizar ese Mundial en el 30, ¿no? Era el primer país en el cual se había votado la elección de las mujeres, era el único país donde se había votado las 8 horas de trabajo. Se avanzados en un montón de cuestiones. Educación gratuita, laica. Hay un reconocimiento como Uruguay para que hiciera Ahora, el Mundial, ¿no? eso sin lugar a dudas, pero hoy, 2023, a 7 años de esa posibilidad, Uruguay tiene la infraestructura, Uruguay tiene los recursos, Uruguay está preparado para eso, digo, me imagino que sí, pero para brindar un detalle, por ejemplo, el Estadio Centenario hay que remodelarlo, los tiempos seguramente dan, pero ¿qué pasa con lo económico? ¿Quién debería hacer ese aporte? ¿Y la FIFA? ¿Quién más? A ver, no Uruguay. Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. En menos de un mes se definió que el Mundial Sub-20 se juega en Argentina. Argentina tiene, por suerte, también bastante infraestructura. Que va a participar a pesar de haber por afuera entró. afuera. Pero bueno. Lo que Ahí más le le toca, toca por lo del menos. mundo. Claro, eso hay que aprovechar el momento. Pero También a ver, esa decisión fue medio de último momento, ¿no? totalmente. Sí. Ayer fue decretado oficialmente por la FIFA. Pero respecto a tu pregunta, nosotros el año pasado recibimos finales de Libertadores y Sudamericana, se hizo un arreglo en el estadio. En octubre otra vez vamos a recibir la final de la Sudamericana. Es necesario hacer obra. La principal obra, y tal vez la que lleve más tiempo, que según tengo informado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, no la van a hacer para esta final, es bajar el campo de juego. ¿Por qué? Porque para el partido final o apertura necesitas un aforo de 80.000 personas. Por lo tanto, tenés que bajar el campo de juego para que haya... Agregar un anillo, por decirlo de alguna manera. Y habilitar lo que son las taludes y la platea olímpica de América, que no se venden, las entradas. Tal vez haya que hacer un anillo más, después techar, pero también hay que hacer otras obras que se pueden llegar a hacer para octubre. La FIFA te obliga, por dar un ejemplo, que los ómnibus ingresen al estadio. Hoy por hoy los ómnibus no pueden ingresar al estadio, quedan en la puerta. Ustedes ven que siempre, Sí. bueno, los periodistas están cuando se bajan del ómnibus, el ómnibus tiene que ingresar al estadio. Uruguay tiene ¿Y eso es viable con la estructura que tiene Bueno, el hay Centenario? que comenzar a bajar el piso, hacer estacionamiento. Hay una obra muy grande. La Asociación Uruguaya de Fútbol está trabajando con la Intendencia porque es CAFO, de alguna manera, lo que administra, y la Secretaría de Deporte está acompañando. Nosotros fuimos a una presentación en un llamado de ideas que se hizo, y la reforma que hay que hacer en el estadio sí es muy grande, pero es una reforma que de alguna manera va a haber que hacerla para organizar no solamente el Mundial, sino para poner acorde lo que es el estadio para eventos internacionales. ¿Cuánto cuesta esa reforma y quién la pagaría entonces? Bueno, primero se va a hacer un llamado a licitación. Los números no los tenemos porque lo maneja Te va a CAFO. dar una idea, ¿no? De Claro, X millones de dólares. Sí, sí, millones de dólares. Y a ver, no solamente... La inversión total para organizar un mundial, solo el 35% es infraestructura en estadio. Después vos licitás carreteras, que por suerte Uruguay está avanzando, tenemos casi un 80% de las carreteras que se están trabajando sobre ellas. Se están llevando 6 aeropuertos internacionales más de los que tenemos. Se están haciendo nuevo casi 220 puentes. Toda esa infraestructura sirve, pero hay otras obras que tal vez sea el legado mejor que podamos dejar con este Mundial, que es infraestructura que no se hacía por diferentes temas, a veces económicos. Creo que los mundiales sirven para trabajar en conjunto el gobierno departamental, el gobierno estatal, las actividades, las empresas privadas. Acá se necesita un hospital muy cerca de donde se van a jugar las finales y los partidos. Qué lindo sería recuperar el hospital de Clínica, que está a nada del Estadio Centenario. Bueno, había sido un anuncio de la calle en su momento, ¿no? Sí, de esa yo creo inversión millonaria para yo creo incluso trasladarlo a otro lugar. Sí, es necesario tener un hospital muy cerca de las sedes. Por eso te decía, no solamente el Estadio Centenario, que va a ser, y ya está hablado con los otros 3 países, la final se va a jugar acá. ¿Qué otras sedes habría en Uruguay? Bueno, por eso fue la presentación que se hizo en el Congreso de Intendentes. No solamente Montevideo, que puede estar el campeón del siglo, el Parque Central, porque si no, vamos a la historia. Allá en 1930 el Estadio Centenario se jugó, pero los 2 primeros partidos se jugaron en el Parque Central y en el Estadio de los Pocitos, donde fue el primer gol de Lauren, un gol francés, que hay un arco
que simboliza de la manera donde se hace el primer gol. Hoy hay que ver la infraestructura que está. Pero se pueden presentar otros en otros departamentos y el que va a estar resolviendo va a ser la FIFA. La FIFA nos dio un plazo no muy superior de 2 meses para ir presentando diferentes tipos de estadios y qué obras se harían. Pero para que después vengan a ¿cuáles inspeccionar. serían más posibles por la infraestructura que ya tienen? A ver, hay departamentos en el interior, porque vos necesitas hotelería, que de alguna manera pueden llegar a presentarse. El Burgueño, Sí, por ejemplo. pero hay Maldonado. que ver, vos para hacer una serie necesitas 40.000 personas, un aforo de 40.000. ¿Y cuánto tiene hoy? 20.000. El Supichi también es otro estadio chico que se podría agrandar, que también está muy cerca de lo que es Argentina, hay mucha hotelería. Pero hoy, a ver, tenemos que pensar que los estadios no es como antes, que el Estadio Centenario se hizo en 9 meses, ¿tá? Pero a hormigón. Parece impensado en esa proyectar una época, obra además, ¿no? de, Sí, de esa magnitud. Fue el momento en donde todo se hizo. Claro, pero pensá que en Qatar se hizo un estadio y yo fui al último partido de ese estadio que se empezó a desmantelar al otro día, que fue el famoso Estadio de los Contenedores. Sí. En la región va a venir esa empresa, no solamente para crear infraestructura de estadios, entonces mañana podemos pensar en crear un estadio donde hoy no hay nada. Se pueden hacer desde hospitales con contenedores, desde hotelería y también repetir lo que hizo Qatar, ¿no? Tenemos una costa... ¿No se habló de traer uno de esos estadios desmontables para Uruguay? Sí, el tema era que se tenía que desmantelar porque en eso Qatar hizo un mundial sustentable como tenemos que hacerlo nosotros. Ese mundial se desmanteló y se preguntó, bueno, ¿quién lo quiere? El tema que si lo queríamos nosotros... Y Uruguay levantó la mano. Claro, pero teníamos que pagar la traída de todos esos contenedores y no éramos Sin tener la- candidatos claro, sin sin la tener la seguridad de ese garantía. mundial. ¿Cuánto Claro. sale un estadio de esos? En esos números que manejaron hasta ahora, por ejemplo. Un mundial, a ver, un estadio de esos salió arriba de los $300 millones, ¿no? Pero ojo, ese estadio después puede ir a otra infraestructura. Se han desmantelado 2 estadios en Qatar. Lo que se hizo en Qatar no se va a hacer de nuevo. Ese lujo no lo puede hacer nadie. Y por lo tanto, España y Portugal hay que reconocer que tienen mucha infraestructura. Nosotros tenemos que arreglar el estadio y pensar tal vez en presentar 2 sedes más. Argentina tiene un estadio de Núñez en la cual ya tiene una capacidad de 90 y va a ser este mundial sin tocar Buenos Aires. Va a ser todo con el estadio del interior porque los requisitos son mucho menores los aforos. Chile, Paraguay también está presentando infraestructura. Así que en conjunto, pensando en un mundial sustentable, se puede seguir avanzando. Y pensar también que, a ver, ninguno de estos países son países ricos como pueden ser a lo mejor España y Portugal. Tenemos que pensar en dejar legados, en mundiales sustentables y que puedan de alguna manera servir para como un trampolín a nivel de infraestructura deportiva que necesitamos mucho, ¿no? No solamente a nivel de estadios, lo hablamos con los intendentes, ¿no? Digo, en cada departamento se puede hacer un complejo celeste. Para hacerlo corto, es decir, cada país que va a jugar una selección nos pasó a nosotros cuando vamos a un mundial, buscamos un lugar donde sea un hotel cómodo, pero buscamos un campo de juego, buscamos gimnasios, sala de musculación. Eso es una infraestructura que mañana puede quedar perfectamente para cualquier sede. Bauza, para poder cambiar de tema y abordar la mayor cantidad posible, ¿cómo sigue entonces el itinerario de ahora hasta que se defina la candidatura de Uruguay? Digo, para marcar esos plazos. Usted decía, en junio es el máximo que se puede presentar la precandidatura. Empezó en Uruguay la presentación de los requisitos de alguna manera de hacer sede para que los diferentes gobiernos departamentales los hagan. Va a pasar lo mismo en Argentina, en Paraguay y Chile. El tema que, como siempre, nos agarran cambios de gobierno. Uruguay y Chile van a ser los únicos 2 gobiernos que van a estar hasta que se defina el Mundial. A partir de ahí, cada país tiene que tener un compromiso de cuántas sedes va a presentar y ahí va a venir delegaciones de FIFA antes de, por supuesto, que se defina la candidatura para ver cuáles son los estadios disponibles, qué obras habría que hacer, si están cerca de estadios, si están cerca de hospitales, ver las carreteras, un poco lo que te pide la FIFA en los 4 países para ir definiendo cuáles son las sedes. Se va a armar, va a haber un compromiso de gobierno tanto central como departamental para hacer la sede, que lo vimos ayer en menor relación
con lo que pasó para el Mundial Sub-20 en Argentina, el compromiso del gobierno, y ahí van a ir etapas de inspecciones de diferentes locales, de diferentes estadios, para estar definiéndolo, pienso yo, entre agosto, desde julio a septiembre del año que viene se va a estar definiendo la candidatura. Ya para cerrar, ¿CAFO continuaría cumpliendo el rol que cumple hoy en día en este formato que estamos hablando, de reformas, etcétera? Bueno, claro, CAFO es el que administra el estadio, que es la unión de la Intendencia con el Estadio Centenario. Tiene un papel fundamental respecto a la organización y la obra que se hace en el estadio. Bauzá, otros temas. Dale, Maggie. No. En realidad, para aprovechar, usted fue presidente de la AUF, sabe muchísimo, conoce muchísimo, ha estado de cerca siguiendo todo el proceso de selecciones. ¿Cómo ve la llegada, la inminente llegada de Marcelo Bielsa a la selección? ¿Le gustaría a Sebastián Bauzá? La verdad que no la esperaba. Marcelo Bielsa lo sufrí, entre comillas, cuando era técnico de Chile, y la verdad que trabajó y dejó una generación espectacular que logró por primera vez Chile 2 Copas América, que antes era muy difícil llegar. Es alguien muy serio para trabajar. No quiero entrar en la discusión si tiene que ser un técnico extranjero o no. La verdad es que tiene los méritos para hacerlo. Abro un paréntesis. ¿Cuántos uruguayos dirigen selecciones y los celebramos? Por supuesto, y son embajadores a nivel del deporte en otros países. Lo importante es que sea un técnico que de alguna manera marque una diferencia con lo que podemos tener. Ojalá que nos unamos atrás de él, como nos unamos con la celeste del maestro Tavares, y nos demos cuenta que, bueno, si llega Bielsa y se concreta, es para mejorar de alguna manera, potenciar la selección. Y tenemos que estar convencidos que la selección nos tiene que unir, no desunir. ¿Está afín entonces a la idea de la llegada de Marcelo Bielsa? Sí, por supuesto. Creo que es un muy buen técnico, no hay nada contra él, y también un poco lo que tú decías, ¿no? Siempre los técnicos uruguayos, mirá, la otra vuelta hablaban de una cifra impresionante, hay más de 200 técnicos trabajando en el mundo entero. En el momento, algunos han trabajado en selecciones muy importantes, otros en equipos muy importantes, y siempre es un orgullo que un técnico viaje y dirija una selección. O sea que hay apertura. ¿Se requiere una impronta como la de Bielsa para darle un reimpulso a la selección? Yo creo que, a ver, dirigir una selección es bastante complicado porque muchas veces tiene muy poco tiempo para entrenamiento. Por lo tanto, tiene que haber un seguimiento muy grande, tiene que estar muy informado y tiene que haber un respeto muy grande de los jugadores al técnico, ¿no? Si uno que ha convivido con la selección a veces ve los jugadores que quedan en el banco con el peso que tiene, si no hay un respeto al trabajo del técnico, eso a veces puede traer problemas, ¿no? Y yo creo que Bielsa tiene espalda, aunque no es uruguayo, que eso a veces te puede dar un plus especial para poder dirigir una selección. Y no solamente para clasificar, porque bueno, para terminar con el tema del Mundial, en el 26 vamos a tener 48 equipos, así que la clasificación teóricamente vamos a tener más cupos. Pero sí, tenemos la Copa América del año que viene, que se va a jugar en Estados Unidos, México y Canadá, que van a haber 16 países. Es una linda experiencia para que Bielsa muestre que puede ser el técnico de selección. Bauzá, ¿lo decepcionó que el Clásico no se jugara en el Estadio Centenario? ¿Y que fuera solo con hinchada locataria? A ver, nosotros no queríamos perder la posibilidad que fuera entrada local y visitantes, que vayan las 2 hinchadas, que se conviva, y estamos convencidos, un poco por el informe que existe de los que saben realmente, como es el Ministerio del Interior, como la misma área de seguridad, que sea el Estadio Centenario. Yo puedo entender que de alguna manera la infraestructura que se hizo en diferentes equipos quieren utilizarla. Pero bueno, un poco fue lo que pasó al final, ¿no? Por 200 o 300 hinchas no se puede agregar 500 policías más, que de alguna manera están quitando los policías de las calles. Y por otro lado, ¿se acuerdan lo que fueron los operativos donde se juntaban en el aeropuerto antiguo, el aeropuerto viejo, o en el mercado? Perdías todo un día 12 entero. horas, es decir, si el objetivo era que vuelva la familia, es muy difícil que una familia con los chicos esté 8 horas antes. Entonces, por eso es importante que se juegue en el estadio este tipo de finales. ¿Se hubieran evitado los incidentes del otro día si hubiera sido en el Centenario? No, porque bueno, lamentablemente
hay un porcentaje muy alto de hinchas de Peñarol Nacional, que por suerte en el país, pero es mínima la gente que realmente no va a hinchar, sino son delincuentes, ¿no? Porque por algo se están procesando y estos fueron 2 días antes y puede pasar igual que una camiseta nacional y Peñarol, aunque uno no lo pueda creer, genere violencia. Pero digo, dentro del estadio creo que la hinchada de los dos equipos más grandes de este país está bueno que estén, pero fuera de lo que pasa fuera del estadio. Esas cosas pueden seguir pasando. Bauzá, muchas gracias por estos minutos. Esperemos que la próxima visita sea con buenas noticias de cara al 2030. Además nos quedó hablar muchísimo de otros deportes que también son muy importantes. Sí, para el final, solamente hablando de otros deportes, las felicitaciones a la Federación de Remo, que lograron medalla de oro y vamos a tener una representación muy importante para los Juegos Panamericanos de Chile, que se van a hacer este año, porque siempre hablamos de fútbol, pero por suerte tenemos muy buenos atletas en otras federaciones que están haciendo un esfuerzo y están haciendo historia, y ojalá que tengamos otra vez, como tuvimos en los Juegos del Sur, una delegación importante en Chile y el año que viene en los Juegos Olímpicos de París. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla con el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, 9 de la mañana, 43 minutos ya.